Vamos a iniciar entonces con la exposición, que yo he titulado Urbanismo privado en humedales, mercantilización de bienes comunes de la naturaleza y conflictos distributivos. Me quiero referir muy especialmente al concepto de bienes comunes, porque es un concepto que es disruptivo en los últimos años en relación al uso más habitual del concepto de recurso natural. Así que voy a referirme a eso especialmente, y en relación a los conflictos distributivos es a los efectos derivados de la mercantilización de estos ecosistemas. Bueno, empiezo con esta imagen que grafica bastante bien cuál es el ideario que está por detrás de estos emprendimientos inmobiliarios. Es una noticia publicitaria del diario Clarín de hace algunos años atrás, de fines de 2011, del suplemento Countries, precisamente, en el que decía: con el barco a metros del living. Es decir, el imaginario que estas empresas están vendiendo es la posibilidad de tener la amarra localizada en la propia vivienda. Es decir, resido en un lote con una amarra que me permite salir caminando unos pasos hacia aguas abiertas. Ese es el imaginario que comercializan con muy poco prurito las grandes empresas desarrolladoras. El segundo elemento que juega en todo esto es el imaginario de la naturaleza prístina, ¿no? Hay como una idea de que estas empresas vienen a ofrecernos, construyen una oferta que está ligada a una naturaleza prístina, inmaculada. El producto que vamos a adquirir es un lote que me acerca a un ambiente totalmente natural y que no ha sido casi necesario modificarlo para que alcance las características que tiene. Ese es un poco el imaginario que se vende. O en los mensajes de factura publicitaria, el Casal, que es otro barrio cerrado de la cuenca baja del río Luján, es vivir en equilibrio. Esta idea de la forma de vida, el imaginario de la forma de vida ligada a la naturaleza, en armonía con la naturaleza. O es una imagen de un proyecto que tiene el municipio de Escobar, también sobre la cuenca del río Luján, de llevar adelante lo que se llama el nuevo centro urbano de la ciudad, precisamente con una característica en la que en la imagen hacen dialogar al recurso agua, al recurso hídrico con la ciudad, pero imagínense las transformaciones que hay que operar sobre ese sitio para hacer habitable ese lugar. Bueno, esta es una aproximación, un render de cómo se imaginan ese sitio. Siempre la vivienda asociada al agua y a los deportes náuticos, ¿no? como constante a lo largo en todas las propuestas. Y ese imaginario, la posibilidad de salir a navegar desde el jardín de tu casa, ¿no? Esta es una idea que está atravesando en casi todos los emprendimientos el mensaje publicitario. Bueno, habiendo hecho este rápido contexto, quiero situarles el lugar del cual les voy a hablar, que es la cuenca del río Luján. Esta es la región metropolitana de Buenos Aires, esta es la capital federal, la silueta se adivina fácilmente. Yo voy a hablar de la zona norte, en particular, y dentro de la zona norte, un territorio que naturalmente es de dominio de humedales, es decir, estos ambientes caracterizados por la presencia permanente o semipermanente del recurso agua, que a veces está visible, a veces no lo está, pero la humedad es una constante en la conformación de estos ambientes. Esta es la característica originaria, digamos, de estos ambientes en la zona norte de Buenos Aires, pero que para producir un ambiente urbanizable, naturalmente nadie podría ir a vivir
construir una vivienda sobre la cota natural de ese terreno, porque precisamente no es una cota urbanizable, porque esto se inunda de manera periódica y en ocasiones está absolutamente tapado de agua cuando hay una crecida extraordinaria, porque son las zonas de amortiguación de las crecidas precisamente. Es decir, no podría ser un lugar en el que se alojara sin mayores modificaciones la urbanización, y que por lo tanto requieren de transformaciones drásticas y profundas como las que vamos a ver más adelante. Bien, una aproximación a la zona nos empieza a identificar la silueta de una sucesión de urbanizaciones que guardan este vínculo con el humedal. Si alguno de ustedes ha tomado un avión a la noche, seguramente ha divisado, ha podido adivinar las siluetas de estas urbanizaciones, porque las luces van recorriendo las lagunas artificiales generadas por estos barrios y generan un patrón muy reconocible, muy rápidamente reconocible. Bueno, este es un barrio de Nordelta, un típico barrio de Nordelta. Ustedes se preguntarán por qué estas siluetas así contorneadas, caprichosas, con estas formas orgánicas. Aquí lo que hay es la búsqueda de un gran negocio inmobiliario. Se procura generar la mayor cantidad de parcelas frentistas a cuerpos de agua, porque las parcelas con frente a cuerpo de agua son las más caras. Entonces, con estas formas lo que se busca es el máximo aprovechamiento del suelo para la mayor captura del valor del suelo. Bueno, yo tenía acá un video que tal vez mientras hablo lo puedo proyectar porque no tiene sonido. Ay, no, perdón, volví a abrir. Bien. Bueno, esta es una vista de una de las urbanizaciones cerradas más grandes de las 66 que ocupan la cuenca baja del río Luján, ocupaban hasta el año fines de 2014 la cuenca baja del río Luján. Es la mega urbanización San Sebastián, de una empresa, de una desarrolladora de las más importantes de la región metropolitana, que tienen intereses en otros destinos del país. 1.100 hectáreas de superficie, de humedales. Yo les pido que le presten atención porque después vamos a ver los cambios que ocasionan sobre la topografía del lugar y qué impacto tiene esto en situaciones de crisis por anegamiento. De lo que estamos hablando cuando miramos emprendimientos inmobiliarios de este tipo es de una tensión muy importante entre dos derechos. En principio, el derecho a la propiedad que ejercen los particulares sobre sus bienes en una sociedad altamente patrimonialista como la nuestra, donde el derecho a la propiedad está tan consagrado. Nosotros lamentablemente no tenemos la figura de la función social de la propiedad como la tienen Colombia o Brasil, a partir de los cuales lo que prima en el uso del suelo es el interés colectivo sobre el interés de los particulares. Se va un poco la voz, ¿no? ¿Me escuchan bien? Por un lado, decía el derecho de propiedad, y por el otro lado, el otro extremo de la cuerda está la tensión con los bienes comunes. Es una palabra que ha irrumpido en los últimos 10 años con mucha fuerza y que viene a romper con la idea del concepto tradicional de recurso natural. El recurso natural es, como su nombre lo indica, un recurso de la naturaleza que por ser recurso tiene el carácter de mercancía.
y por tener el carácter de mercancía, pareciera que habilitara a su extracción, está bien extraerlo, para beneficio de la sociedad. En los últimos años se ha empezado a discutir esta mirada de los recursos naturales, trastocándola por los bienes comunes, entendiendo que en realidad los bienes comunes de la naturaleza no están estrictamente ligados a los derechos de propiedad, sino que su ausencia o presencia incide en la calidad de vida de los habitantes que están ligados a ellos. Pensemos en la explotación, por ejemplo, de la megaminería, como puede pasar en Veladero, en San Juan, donde existe un recurso hídrico que se utiliza para el proceso de extracción de oro en la mina de Veladero. Ese recurso hídrico es un bien común de la sociedad y sobre todo de los habitantes que allí residen. Cuando la mina contamina el río Veladero, precisamente a los primeros que afecta es a los habitantes del pueblo. Entonces, aunque la Barrick en su momento, los inversores chinos ahora se puedan arrogar derecho de propiedad sobre la explotación de ese recurso, del recurso oro, no puede dejar de pensarse el impacto que esto tiene sobre las comunidades que históricamente están alojadas allí, porque en definitiva la extracción de ese bien no se reduce a los límites de la parcela de la cual ese propietario es propietario. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que cuando se modifica un bien común de la naturaleza, la afectación se extiende mucho más allá de los límites de las propiedades de las que estamos hablando. Si pensamos en un humedal, no da igual que un humedal exista a que un humedal no exista. Si el humedal, aunque supongamos que ese humedal tenga propietarios, y esos propietarios quieran ejercer su derecho a la propiedad vendiendo la parcela para que un desarrollador inmobiliario realice su proyecto de inversión. Ahora, la sustracción de ese humedal no solamente afecta a la parcela, afecta a toda la población que habita en su entorno, porque los humedales tienen esa capacidad de extender sus beneficios ecosistémicos más allá del sitio de implantación específica. Así pasa con casi todos los bienes de la naturaleza. Entonces no se los puede reducir a una cuestión ligada a los derechos de propiedad. Entonces, esa tensión sobre la que yo quiero marcar es pasar a discutir no el derecho de propiedad que le asiste al particular, propietario del suelo, sino la legitimidad de la acción que ese propietario del suelo quiere realizar en términos de valorizar su parcela. En el sentido de entender que hay encadenamientos que vinculan con otros intereses que son externos al emprendimiento. Cuando un inversor construye una urbanización como esta, no solamente está afectando lo que sucede al interior de esa parcela de 1.100 hectáreas. Eso tiene un impacto que, en primer lugar, afecta a un entorno bastante grande, pero a su vez, si lo pensamos desde un punto de vista acumulativo, con el conjunto de impactos que se realizan, que se expresan en ese territorio por la sucesión de emprendimientos inmobiliarios, el impacto es muy importante. Por lo menos una aproximación al carácter de las transformaciones que realizan este tipo de emprendimientos. Bueno, no voy a contar todo este cuadro, porque es un cuadro para debatir teóricamente el problema. Estábamos hablando del segundo bloque vertical, ¿no?, donde se discute la cuestión que tiene que ver la tensión entre los bienes comunes, como los humedales urbanos, y el derecho a la propiedad en una sociedad patrimonialista, digamos. ¿Qué es lo que prima? Me voy a reducir a la tercera columna, no necesariamente a la cuarta, me voy a quedar en la tercera,
para mostrar cuáles son los efectos de esa tensión. En primer lugar, que lo que estamos viendo cuando se ocupa un humedal urbano, sobre todo en un humedal que está muy próximo a la ciudad y donde, digamos, la afectación de alguna manera incide o tiene potencialidad de incidir negativamente sobre la población allí alojada, lo que estamos viendo es la consumación de un urbanismo inmobiliario, como se lo llama, o ahora se habla de extractivismo urbano, para extender el concepto del extractivismo minero, pesquero, forestal, turístico, también al urbano, donde aquí el recurso que se extrae no es la soja, no es el oro, no es la pesca que se exporta, sino es el suelo, es la capacidad de capitalizar renta del suelo a partir de una apropiación de un bien común de la naturaleza. El segundo elemento es que ese urbanismo inmobiliario a lo que lleva es a una comodificación de los bienes comunes. Es un término difícil, pero habrán escuchado hablar que Argentina vende commodities al exterior. De hecho, los ingresos de la Argentina por las ventas al exterior es a partir de commodities agropecuarios, la soja, el aceite, digamos, los recursos del agro en general son commodities porque tienen un valor, para el conjunto de la sociedad global, por lo tanto eso lo transforma en commodities. Pero aquí hay una comodificación, es decir, hay una suerte de asunción, se asume que el humedal es una mercancía más. Entonces, ¿por qué localizar un emprendimiento inmobiliario en el humedal y no localizarlo en un área que no es inundable? ¿Cuál es el factor que hace a la preferencia de los inversores para localizar un emprendimiento en un humedal y no hacerlo en un lugar no inundable? ¿Cuál es la zanahoria? La zanahoria es que precisamente se compra suelo, se adquiere el suelo muy barato, el suelo tiene un valor marginal, porque naturalmente nadie iría a vivir a ese humedal, aunque pudiera, sin hacer profundas transformaciones a ese ambiente, y se lo vende muy caro, muy caro. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En esas mega urbanizaciones como las que les mostraba, como Nordelta, un lote de 2.000 metros cuadrados frente a una laguna central de Nordelta se ha comercializado en $500.000. Pero esto se da en el marco de una banalización de paisajes. ¿Por qué? Porque así como está Nordelta, está el Casal, está San Sebastián, está Villanueva, está Benís. Podemos nombrar decenas de emprendimientos inmobiliarios que replican todos el mismo patrón. Un patrón que lo que hace es construir un urbanismo escenográfico, una idea de que estamos viviendo en los Everglades de la Florida, con lagunas, propuestas de urbanización articuladas a lagunas artificiales, palmeras, campos de golf. Digamos, cada una de estas urbanizaciones es igual a la otra. No solo desnaturaliza el paisaje natural, sino que se despoja de cualquier seña de identidad. Todas las urbanizaciones son exactamente iguales. Entonces hay una destrucción y comodificación de ese paisaje que además se banaliza, pierde esencia, pero a su vez genera riesgos de desastres manufacturados, porque el riesgo de desastre no está en la medida en que el humedal siga persistiendo y siga cumpliendo con sus funciones. Sabemos que el humedal, sobre todo pensando en las inundaciones, se comporta como una esponja natural, tiene esa capacidad y esa resiliencia para adaptarse a las grandes crecidas, incorporar todo ese excedente hídrico y morigerar el impacto que las inundaciones tienen sobre las áreas urbanas. Si ese humedal, como decíamos, se sustrae de esa función natural, de esa función ecosistémica que les es propia, bueno, la sociedad que vive en ese entorno está perdiendo de esa capacidad de regulación del agua. Por lo tanto, y además puede estar modificándose las pendientes naturales, pueden estar modificándose las topografías naturales, con lo cual el riesgo de desastre viene de la mano precisamente de estas urbanizaciones.
Naturalmente todo esto genera un avasallamiento de derechos, sobre todo de las poblaciones preexistentes que viven en estas áreas o en las áreas próximas a los humedales y que ven que antes no tenían problemas y ahora sí pasan a tener serios inconvenientes. Rápidamente, para ubicar el área en el cual están localizados estos barrios, este es el río Luján, nace en el partido de Merced de Suipacha, atraviesa 13 municipios y desagua en San Fernando, 130 kilómetros de longitud, una cuenca de 3.400 kilómetros cuadrados y la cuenca baja de unos 700 kilómetros. Esta sería la cuenca, es decir, todo el área que drena, que le aporta agua al sistema del río Luján. Nada, una imagen de esto negro son urbanizaciones cerradas, la mancha de urbanizaciones cerradas producidas entre los años 90 y la actualidad. Es tan importante el tamaño de la huella ecológica de las urbanizaciones cerradas que alcanzan actualmente las 560 kilómetros cuadrados de superficie, es decir, casi 2 veces y media la superficie de la capital federal en urbanizaciones cerradas. El sistema de rutas, bueno, la ruta 9 y la ruta 8, la ruta 8 hace de límite a la cuenca baja, esa es la delimitación de la cuenca. Esas son las urbanizaciones cerradas ubicadas en la cuenca, y lo que hicimos desde nuestro proyecto de investigación es delimitar la zona de riesgo de inundación. Tomamos la cota crítica, considerando las inundaciones históricas de la cuenca, es la cota de 7,50 metros, por lo tanto todo lo que queda por debajo de esa cota está en riesgo de ser inundable. Sacamos todo lo que no está bajo riesgo y nos quedan todas las urbanizaciones localizadas en áreas inundables, que son estas. Esto entra en conflicto a su vez con reservas naturales. Hay emprendimientos inmobiliarios localizados en proximidad o sobre áreas de reserva natural, sobre un ejemplo claro también de avasallamiento de derechos y de pérdida de sitios identitarios es la construcción de una urbanización sobre un yacimiento arqueológico que se conoce como Punta Canal. Y el procedimiento es el de colocar dragas. Una draga es un barco, una embarcación que tiene la capacidad de extraer los limos del sustrato y llevar a esto. Este es el humedal natural de la zona de la cuenca del Luján, y esta es una zona intervenida por un proyecto inmobiliario que se llama Puertos del Lago, cuyo CEO es Eduardo Constantini, que es conocido por ser el propietario o el CEO de Nordelta y propietario del Museo Malva de Buenos Aires. Y el tipo de obras que se hacen es el que veíamos con esas fotos aéreas de esos barrios casi idílicos que relacionan la vivienda con el agua, pero para lo cual las dragas lo que hacen es extraer los barros, y con los barros lo que producen es el alteo de los terrenos que no tienen cota urbanizable. Por lo tanto, las empresas desarrolladoras han encontrado un artilugio, porque hay una ley provincial, que es la ley 6253 del año 60, que dice que no se puede construir por debajo de la cota 375. La ley es un poco inocente porque nunca se imaginó que iba a haber artilugios técnicos para superar esa limitación de la cota, y la cota se supera por proyecto, digamos, ¿no? Se obtiene la cotas muy superiores a 375, pero por proyecto. Para que veamos la magnitud de las transformaciones, esta es una pala mecánica, porque los medios para la construcción de estas lagunas son o mecánicos, o con palas, o hidráulicos con dragas. Dependiendo las condiciones del terreno, se emplean ambos o alguno de estos medios. Y un camión, ¿no? Para que tengamos una magnitud de escala, ¿no?
Bueno, el nivel de profundidad de estas lagunas. Acá están trabajando con medios mecánicos exclusivamente, estos puertos del lago también. Por eso, digo, hay que contrastar estas imágenes con ese ideario que tratan de reproducir constantemente, que es la vuelta a la naturaleza, la aproximación a los ambientes más prístinos. Bueno, nada de esto es real. Bien. Bueno, la misma imagen. Para llegar a esto, ¿no? Otras imágenes digamos, de estas urbanizaciones, una vez ya consolidadas. Después terminan transformándose en grandes vastedades, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los efectos de estas transformaciones? Por un lado, la transformación de ámbitos socialmente valiosos. Yo he insistido en todas las notas que me hicieron hoy en señalar la importancia que tienen estos ecosistemas para la vida de la ciudad. No nos damos cuenta porque los tenemos. Ellos cumplen con las funciones que cumplen y las damos por naturalizadas, y recién nos damos cuenta del valor de su pérdida cuando los perdemos. Tienen la capacidad de filtrar el agua, de ser reservorios de acuíferos, de morigerar, decía, el impacto de las crecidas, el impacto de las sequías, de fijar carbono, de ser ámbitos para la biodiversidad, una biodiversidad que es propia de estos ambientes. Todo ello se pierde de la mano de la mercantilización de estos suelos. Bueno, el dispendio del suelo y la fragmentación territorial que esto genera, porque con esto a lo que llegamos es a una privatización de estos ecosistemas. Si consideramos que por definición los humedales son bienes comunes de la sociedad, cada uno de los que estamos aquí debiéramos ser propietarios de una cuota parte de su existencia porque nos beneficiamos de ellos. Pasamos por el contrario, un proceso que los mercantiliza, que toma la naturaleza como si fuera un commodity más, como si fuera a comercializar soja, pero en vez de soja comercializamos humedales. Desaparecen de manera permanente paisajes que a la naturaleza le llevó cientos y miles de años de producir. En un par de años desaparecen por completo. Se generan situaciones de riesgo por inundaciones. Cuando decía riesgo de desastres manufacturados, es porque con estas intervenciones lo que se genera es un riesgo potencial de desastre muy importante. Y esos riesgos de desastre tienen como incidencia la producción de situaciones de injusticia ambiental, porque en general los que son convidados de piedra a estos emprendimientos inmobiliarios son los que reciben los perjuicios de estas obras. Bueno, esta es San Sebastián, este es el que veíamos en esa imagen del dron, lo vamos a ver todo entero aquí. Les voy a pedir que presten mucha atención a las siluetas porque se van a dar cuenta de cómo funciona esto. Este es el río Luján, es un hilo de agua en un bosque en galería que lo va rodeando. A ambos márgenes del río Luján existe lo que se llaman las planicies inundables, la planicie de inundación del río, que erróneamente se suele pensar que no forman parte del río, que el río es el cauce por el cual discurre durante las épocas de estiaje, es decir, las que lleva normalmente un volumen de agua, no un volumen extraordinario. Bueno, esto es lo que digo erróneamente, porque en realidad esta mega urbanización de 1.100 hectáreas se aloja sobre la planicie de inundación del río Luján en su margen derecha. Del otro lado, lástima que la foto no lo muestra, hay otra planicie equivalente del lado, esto es Pilar, municipio de Pilar, esto es municipio de Campana.
Sobre la margen derecha, la desembocadura está allá, por eso decimos margen derecha, se aloja este emprendimiento. Les voy a pedir que miren con atención este borde. Ese borde es un terraplén, es un polder. Un terraplén que tiene 8 metros de altura sobre la cota del lugar. Lo que hace es garantizar un cierre hidráulico al interior del emprendimiento, evitar que el agua ingrese desde el exterior en una situación crítica. Por eso hablamos de estas urbanizaciones, las llamamos urbanizaciones cerradas polderizadas, porque tienen un polder perimetral que garantiza que no haya ingreso de agua desde el exterior, y además porque están polderizadas, porque están sobrelevadas varios metros la cota natural del terreno para poder construir las viviendas. Bueno, este es el emprendimiento, no me quiero detener porque seguramente estoy dedicándole mucho tiempo, pero esta es otra imagen, es otra toma donde vemos más claramente el humedal. Si miran, del otro lado, este es el río Luján, ¿sí? Este es el río Luján, este es San Sebastián. Si miran del otro lado van a ver manchones de humedad, que están dando cuenta de que esos terrenos son inundables por naturaleza. Y otra señal más. Si miramos lo que es el patrón de la subdivisión de la tierra, vamos a reconocer claramente la rectangularidad de las parcelas hasta una determinada distancia del río. Luego eso comienza a desdibujarse. ¿Por qué? Porque ese suelo no es explotable desde el punto de vista agrícola. ¿Por qué? Porque es inundable. Eso es dominio del río Luján. La gente de Campana lo ha entendido bien a esto y no ha ocupado ese humedal. Sin embargo, esto también tiene su equivalente del lado de Pilar. Fíjense que las parcelas se identifican hasta aquí y luego empezamos a tener un área que claramente es inundable también. Bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la inundación de Luján? En un sistema hídrico, toda la cuenca es una unidad. No funciona la cuenca por sectores, funciona como un todo. En el año 2014, el río Luján, a la altura de la ciudad de Luján, se inundó 9 veces, en 9 oportunidades. Claro, veníamos de un ciclo seco. Ahora, a partir del año 2014, empezamos a transitar un ciclo húmedo. Las precipitaciones empezaron a incrementar en frecuencia y también en volumen. Y sucedió algo que no le había pasado nunca a Luján. Luján se ha inundado desde que Luján está localizada ahí, históricamente. Pero pasó algo por primera vez, y fue que se inundó la cripta de la basílica. Es decir, el agua aumentó tanto su nivel que llegó a una cota, a una altura de 5 metros 43, y se inundó la cripta de la basílica. Al año siguiente volvió a pasar lo mismo y volvió a inundarse la cripta de la basílica. Es decir, por segunda vez en su historia, 2 años seguidos, habían inundado la cripta de la basílica. Y esta imagen es un poco paradigmática, porque este es el acceso, esta es la avenida de acceso a la basílica, es un poco la imagen clásica de la ciudad, y muestra claramente hasta qué nivel había llegado el agua. Acá lo vemos en una vista, en una toma aérea. Este es el acceso a la ciudad, y fíjense, esta es otra imagen. Este es el cauce del Luján en épocas normales, pero el agua está anegando totalmente la ciudad. ¿Cuál es el cambio que pasó entre las inundaciones desde que Luján es Luján y ahora? Por primera vez el agua no bajó rápidamente. Antes, frente a un evento de inundación, el agua remitía rápidamente, es decir, ese excedente hídrico bajaba. A partir de esta secuencia iniciada en 2014, el agua ese excedente hídrico empezó a quedar retenido.
Y hubo barrios de la ciudad de Luján que tuvieron agua durante 6 días, 30 centímetros de agua durante 6 días. Es decir, el río Luján no podía evacuar adecuadamente ese excedente de agua. Bueno, San Sebastián en esa inundación. ¿Recuerdan que era un hilo el río Luján? Bueno, ese hilo es este. El río Luján en 2014 y 2015 reclamó su planicie de inundación. La planicie de inundación es del río. Esto es importante, la planicie de inundación forma parte del río. Aunque no contenga agua de manera permanente, forma parte del sistema de humedales propio de la planicie. Y el problema es cuando esa planicie está ocupada, como en el caso de San Sebastián. ¿Qué es lo que hizo San Sebastián? Hay un estudio del doctor Malagnino del año 2011 que dice que lo siguiente, que la planicie de inundación en San Sebastián, a la altura donde está ubicado este emprendimiento, tiene 5 kilómetros de ancho, es decir, 2,5 kilómetros de cada lado del cauce del río. Bueno, San Sebastián construyó sobre toda la planicie de inundación del lado de la margen derecha y le dejó al río 2,5 kilómetros de planicie de inundación. ¿Qué se imaginan que hace el río cuando esto sucede? El río va a tratar de resolver la situación de crecida como pueda. Entonces lo que va a hacer va a inundar áreas que antes no inundaba. Y ahí entramos con este concepto de injusticia ambiental, porque en aras de dar vía libre a proyectos inmobiliarios que privatizan activos comunes, valiosos como los humedales, lo que se está hipotecando es la capacidad de que ese río resuelva las situaciones de crecida y transfiriendo el problema hacia otros sectores que antes no inundaban. Otra imagen. Pero es paradigmática, porque si ustedes miran, se vuelve a distinguir claramente el polder perimetral, y mientras todo el exterior de la urbanización está inundado, al interior de la urbanización las cosas transitan y suceden como si nada hubiera pasado. Es decir, los vecinos, los pocos vecinos que tiene San Sebastián, porque es una mega urbanización de 1.100 hectáreas, y que allá tiene casi una década desde que obtuvo las factibilidades finales, no tiene 150 viviendas todavía en 1.100 hectáreas. Pensemos en el despropósito de la huella que ocasiona una construcción de esta magnitud en relación a la utilidad que realmente presta. Otra imagen de San Sebastián, y se ve claramente cómo esto es aguas arriba y esto es aguas abajo, cómo claramente oficia de tapón. ¿A quién le tiró el problema esto? Al municipio de Mampara. Imágenes de julio de 2015 y de agosto de 2015, que fue la fecha de la inundación. Claramente se observa la mancha de humedales en una época en la que no había precipitaciones, y cómo San Sebastián deriva ese excedente de agua hacia áreas linderas. ¿Cómo se dirimen los conflictos? Bueno, los conflictos se dirimen con la sociedad organizada. Ese es el primer paso. En realidad, lo que sucedió durante la época dura, álgida de las inundaciones, fue que el gobernador le echaba la culpa a los intendentes que habían habilitado los emprendimientos. Y los intendentes le decían al gobernador: sí, pero vos nos diste el decreto dando la convalidación final a los emprendimientos. Y ambos tenían razón. En realidad nadie puede sacarse el sayo con estas decisiones. Nadie puede sacarse el sayo con estas decisiones. Entonces, lamentablemente o afortunadamente, es la sociedad organizada la que empieza a reclamar frente a estos desatinos de la gestión del territorio. Y aparecen cosas como esta,
en la ruta 8, carteles pidiendo basta del country, cuidemos los humedales. Una sociedad que empieza no solamente a movilizarse, sino a tomar debido conocimiento de la importancia que tienen estos ecosistemas para la calidad urbana ambiental. Y empiezan a movilizarse para que los municipios sancionen ordenanzas que prohíban las construcciones en humedales. Bueno, el 2 de febrero de 2016, el presidente Macri, luego de a poquitos meses de esta inundación que yo les mostraba, fue a la Reserva Natural de Pilar, que está al lado de San Sebastián, a anunciar que el gobierno iba a impulsar un proyecto de ley de humedales. Afortunadamente, las organizaciones sociales tuvieron el acompañamiento de la justicia. La jueza Arroyo Salgado, que casi todos conocemos, lleva el caso de las urbanizaciones en humedales y fue, voy a volver atrás, fue la que clausuró, luego de tomar declaración indagatoria a una serie de especialistas en el tema, que coincidimos, fuimos 6 los que prestamos declaración ante la jueza Arroyo Salgado, coincidimos los 6, no nos conocíamos entre algunos de nosotros, en el vínculo estricto entre este proceso de avance sobre humedales y la sucesión de inundaciones en la cuenca. ¿Qué hizo la jueza? Interpuso una medida que clausuró durante muchísimo tiempo los humedales a la espera de un estudio que diera cuenta de los impactos acumulativos que todos habíamos dicho tenían estos emprendimientos afectando el escurrimiento del agua. Lamentablemente, estas empresas tienen un gran poder de presión, de ejercer lobby, y la declararon incompetente y lo pasaron al fuero federal, y la jueza ya no tiene intervención en este tema, y el tema está paralizado por el momento. Bueno, algo que no dije, que lo di por supuesto tal vez, y con esto cierro. La jueza dijo impactos acumulativos, porque San Sebastián es apenas una urbanización entre 66 que hay a lo largo de la cuenca baja, en la que lo que hacen es ejercer un efecto tapón sobre el escurrimiento del agua, es decir, estrangulan la sección de la planicie de inundación del río, y el río encuentra obstáculos todo el tiempo para poder drenar. Lo segundo que no dije es por qué se inundaba más Luján, porque el problema es un problema sistémico. Si digamos, la canilla se cierra en la cuenca baja, el problema se lo trasladan a la cuenca media y a la cuenca alta. Luján empezó a inundarse más, y después empezaron a inundarse Mercedes y Suipacha. Bien, y para cerrar, algunas cuestiones como para dejar pensando nada más. Primero, si alguien más o menos me conoce, sabrá que insisto bastante con la primera idea, y la pongo como una idea cero y en colorado, porque sé que no tiene ninguna perspectiva de prosperar, pero es la cuestión del modelo de desarrollo. ¿Qué modelo de desarrollo queremos? ¿Qué modelo de desarrollo urbano queremos? ¿Para quiénes son las ciudades? ¿Para beneficiar a quiénes? ¿Con qué modelos, digamos, de crecimiento urbano estamos pensando nuestras ciudades? ¿Cuál es la relación costo-beneficio de este tipo de emprendimientos? Yo entiendo que para los intendentes suele ser un dulce pensar en la posibilidad de recibir una inversión,
pensándolo sobre todo en la potencial creación de puestos de trabajo o de cobro de tasas, pero como decíamos esta mañana en la radio, en realidad los desarrolladores inmobiliarios capturan todo el beneficio de valorización del suelo y transfieren a la sociedad las deseconomías generadas por este tipo de inversiones. En realidad, la sociedad lo que recibe de este tipo de inversiones son los perjuicios. Los beneficios los internalizan los desarrolladores y los propietarios del suelo. Bueno, discutir el modelo. Me parece que eso es central. Yo sé que esto es sembrar en la piedra. Es sembrar en la piedra. Pero yo creo que en algún momento tenemos que pensar en barajar y dar de nuevo. Porque en definitiva esto hace a un concepto que está manoseado, bastardeado, que es la sustentabilidad, pero que en este caso valdría utilizarlo. Valdría pensar en la sustentabilidad hacia el futuro. ¿Qué ciudades son sustentables y qué ciudades no lo son? Bueno, lo segundo es el rol del Estado. Y acá, afortunadamente, hay algunos representantes de distintos estamentos del Estado y es interesante interpelarnos en relación a esto. La gestión del territorio, no desentenderse de la gestión del territorio. No, digamos, yo creo que en el caso de la Cuenca Baja del Río Luján, de la mano del neoliberalismo en los 90, lo que sucedió es un abandono de la función planificadora del Estado y una delegación así, llave en mano de la planificación del territorio a las empresas. Claramente. El Estado tiene que recuperar capacidad de planificación y capacidad de gestión. Algo que puede hacer el Estado provincial sobre todo, es pensar en lineamientos o directrices de ordenamiento territorial. Cada municipio piensa en lo propio, es natural. Cada municipio piensa en su quinta. ¿Quién tiene que pensar en el conjunto de quintas? Es el Estado provincial, tiene que pensar en lineamientos que armonicen estos criterios de ordenamiento territorial para el conjunto de los municipios. Otra cosa que me gustaría marcar es la capacidad de transferir valor que tiene una norma. Cuando un municipio cambia su código de ordenamiento o lo modifica parcialmente a través de una ordenanza de excepción y no captura nada de esa transferencia de valor que le está dando al particular, en realidad está haciendo macronegocio. En realidad está haciendo un negocio que es solamente para el dueño, el propietario del suelo. Entonces, internalizar como gestores cuál es la potencialidad que tienen las decisiones que tomamos en términos de sanción de ordenanzas en esto de transferirle valor al suelo, la capacidad de transferir valor que tiene la norma. El tercero, y está relacionado con el anterior, es subordinar la racionalidad inversora al interés público y no al revés. La racionalidad de la inversión está casi siempre ligada al interés del inversor. ¿Y cuál es el rédito que saca la sociedad local de esa inversión? Como les decía, en general son las deseconomías que se producen. Otra cosa, superar el análisis de caso a caso de los problemas de cuenca deben ser resueltos con mirada de cuenca. No es posible, pensando en el caso de la Cuenca Baja del Río Luján, que la Autoridad del Agua, que es el órgano de aplicación hidráulico, vaya y mira el plano con la propuesta, digamos, de saneamiento hidráulico del predio y dice, lo resuelve bien al interior y lo resuelve más o menos bien en relación a su entorno. Pero ¿qué pasa cuando a lo largo del río hay una sucesión de emprendimientos que están haciendo lo mismo? No se puede mirar la parcialidad sin tener en claro la integralidad. Y último, y con esto es un mensaje
para también volver a interpelarnos, la necesidad de que esta promesa que hizo el presidente Macri el 2 de febrero del 2016 acerca de que iba a enviar un proyecto de ley de protección de humedales sea una realidad en tiempos relativamente breves. Sabemos, tenemos un proyecto de ley que tuvo media sanción y que recibió enormes presiones para que no obtuviera la sanción definitiva por parte de empresas interesadas en el aprovechamiento de los humedales con fines, digamos, ligados al agronegocio, por un lado, y con empresas ligadas a desarrollos inmobiliarios que verían finalizar el ciclo, digamos, de las gallinas de los huevos de oro. Entonces, necesitamos una ley de preservación, de protección de humedales que realmente nos dé herramientas para ordenarlos, para inventariarlos y para poder proteger estos activos estratégicos para la sociedad en su conjunto. Creo que tengo esta imagen que para mí es como la lucecita de esperanza en un discurso que en general suele ser bastante desalentador, y es que en el marco de todos estos debates del 2014 y 2015, el municipio de Campana, habíamos visto que San Sebastián estaba lindero al río Luján, limítrofe con Campana. Campana en un momento quiso hacer un emprendimiento en espejo con San Sebastián, imagínense lo que hubiera sido eso, y volvió para atrás, y no solo volvió para atrás, sino que sacó una ordenanza que prohíbe toda urbanización de humedales del río Luján en el distrito. Nada más, esto es lo que quería compartir. En realidad, ¿me escuchan? Sí. En realidad, San Sebastián, mostré San Sebastián porque es como la oveja negra de todas las urbanizaciones. Les cuento un dato, abro un paréntesis, antes de terminar de responder tu pregunta. El municipio de Pilar inició un programa para tratar de solucionar el problema de las inundaciones debido a la construcción de urbanizaciones sobre la cuenca del río Luján, que se llama Diálogos Hídricos. Lo llevó adelante el intendente Ducoté entre el año 2017 y la actualidad, firmando convenios con las propias urbanizaciones para ver cómo las urbanizaciones que están alojadas sobre la planicie de inundación se hacen corresponsables de resolver los desaciertos de haber sido habilitadas en su momento o mal habilitadas en su momento. En general ha tenido bastante buena repercusión, y lo que han hecho las urbanizaciones es generar un mecanismo de alertas frente a las inundaciones, que lo que van a hacer es abrir las compuertas de estas urbanizaciones para que se inunden, para generar reservorios de agua en los propios barrios. Es decir, por ejemplo, sacrificando las canchas de golf o los espacios verdes, digamos, de estas urbanizaciones para mitigar el impacto de las inundaciones. El único que no quiso firmar, la única urbanización que no quiso firmar hasta ahora con el municipio de Pilar, comprometerse a este programa de diálogos hídricos, es la mega urbanización San Sebastián. Es decir, hay una vocación en algunas urbanizaciones que reconocen que, bueno, está bien, las factibilidades fueron mal dadas, pero hay otros que, amparados en su poder, en su capacidad de poder y de presión sobre el poder, se niegan. Dice: yo tengo todos los papeles en regla. A mí la autoridad del agua me dijo que yo tenía todo digamos, el sistema, el cierre hidráulico funcionando adecuadamente. Ahora, por eso mostré a San Sebastián, porque es la oveja negra de toda esta historia, es uno de los más grandes. Pero esto sucede con el resto, porque no es solo el impacto de San Sebastián. Yo mostré
fotos donde se veía el impacto directo de la urbanización. Pero yo podría mostrar otras, tengo otras, de urbanizaciones que están localizadas en Tigre o en Escobar, que causan exactamente el mismo efecto.